Bueno, bienvenido nuevamente a esta entrega de Medicina y algo más podcast. Teníamos tiempo que no nos veíamos. Nos tomamos un descanso después de estas fiestas decembrinas. Y para comenzar esta nueva temporada de Medicina y algo más podcast, tenemos a Andrés como invitado. Bienvenido, Andrés. Él está ubicado en Buenos Aires, Argentina. Ya lo tuvimos en entregas anteriores hablando sobre tatuajes, pero esta vez vamos a hablar de un tema bien interesante que es el rescate de animales, específicamente de aves, y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la zooterapia, aprovechando que estamos hablando de este tema, para luego más adelante hacer otro podcast específicamente sobre lo que es la zooterapia. Bienvenido, Andrés. Bueno, gracias por invitarme otra vez al podcast Medicina y algo más. Esta vez sí, efectivamente vengo a hablar de algo a lo que también me dedico, aunque no es una actividad a la cual me beneficio económicamente, como la entrega de los tatuajes, que yo soy tatuador. Eh, Esta vez voy a hablar de mi experiencia relacionada con el rescate de aves, en el que todavía sigo aprendiendo porque hay mucho que aprender respecto a este tema, pero siento que puedo compartir con ustedes algo útil respecto a lo que he vivido. Bueno, fíjate, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente, porque digamos que para que la gente entienda, hay diferentes tipos vamos a llamarlo así, de rescatadores de animales. En este caso vamos a hablar del rescate de aves urbanas, porque es en el área urbana de Buenos Aires que tú, y no sé si hay algunas otras personas involucradas, están haciendo esta labor, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿de qué se trata y cuál es la importancia del rescate de estas aves en las áreas urbanas? Sí, bueno, efectivamente, como yo lo describo, se tratan mayormente de aves en zonas urbanas. Igual, bueno, puede ser rescate de aves también en zonas rurales y en cualquier contexto que te la encuentres, pero mayormente lo que yo me dedico porque estoy en una ciudad, que es una ciudad autónoma de Buenos Aires, es a rescatar aves en el contexto de una ciudad. Y se trata de poder identificar cuáles son las aves que en el contexto dado están en una situación vulnerable, heridas, enfermas, de repente no son adultas y no pueden valerse por sí mismas, y proceder con una serie de pasos para ayudarlas y eventualmente, si se puede, eventualmente no, disculpa, al final, si se puede, liberarlas a donde estaban viviendo antes de ser rescatadas. Volverlas a su hábitat natural. Pero ahora bien, lo segundo es, ¿cuál es el proceso de rescate? O sea, ¿qué es lo primero que hace? Ya sabemos que tú dijiste que se trata de identificar el ave que está en riesgo, ya sea porque está herida o porque de repente es un ave que es un pichón, Sí, y me imagino que se cercioran de que ese pichón no tiene su nido cerca y de repente lo pueden poner otra vez en su nidito porque está por ahí su mamá. O, sí, eh, sí, depende del caso, sí. Después de que han dado con el ave y determinan, esta ave hay que rescatarla definitivamente porque hay que sacarla por el momento de esta situación de peligro, ¿qué hacen con el ave? Bueno, el primer paso, como ya mencionamos, es identificar al ave que está en situación de rescate. Se procede distinto dependiendo del caso, pero las generalidades son que te acerques al ave, la puedas examinar por arriba, a ver si tiene heridas, a ver si ha sido atacada, ver si le faltan plumas, ver si tiene las narinas obstruidas, ver si tiene algo obstruido en el pico, o sea, el estado general de salud que puedes tú observar en el momento. Después de ahí se prosigue más estabilizando al ave, que puede ser
tratando de llevarlo a un sitio más, donde esté más segura, por ejemplo, una caja, un contenedor, y de allí se procede a, lo ideal es llevarlo a un veterinario de aves, pero bueno, capaz eso no es lo primero. Los voluntarios lo que hacemos es que los llevamos a nuestras casas y allí eso nos da tiempo para revisarlas mejor, observarlas, ver cómo camina, ver si puede volar, ver si no puede volar, ver cómo se comporta, y a partir de ahí hacer un curso de tratamientos necesarios si es que lo requiere, llevarla a un especialista, que es lo ideal. Esos son serían los primeros pasos. Ya a partir de allí, depende de cómo sea el escenario, se puede determinar si es que el prospecto del caso, si es que se va a liberar, si es que no se puede liberar. Ok, pero ahora la pregunta es la siguiente. El ave ya fue llevada a la casa, ustedes la examinaron digamos, con detenimiento, hacen un primer acercamiento diagnóstico general, pues, es Sí. una evaluación rápida. Yo pensando en el momento de hablar contigo, yo me acordaba de lo que hacían durante, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se creó eso de la evaluación rápida, ¿no? Del soldado que caía en batalla. Entonces se hacía una especie de, bueno, ahorita no me acuerdo la palabra Es como un exactamente. triaje de la situación. Exacto, el triage, porque eso viene del francés. Entonces se hacía el triage que era decir, bueno, este no lo voy a rescatar porque ya no vale la pena, y este sí porque puedo trabajar en esto, y de esa manera clasificaban pues los pacientes. Entonces ustedes de esa manera le hacen una evaluación rápida, y me imagino que de ahí hay varias cosas. El ave hay que sacrificarla porque evidentemente no hay mucho que hacer por ella. O Sí. el ave sí requiere pues un tratamiento más allá de las manos de ustedes, entonces irán a un sitio especializado. O el ave puede regresar con ustedes para llevar ese proceso de sanación, por así Sí. decirlo, y hasta que luego se decida qué hacer, ¿no? Ahora, una pregunta es la siguiente. ¿Cómo saben ustedes que el ave, al final de todo este proceso, puede ser liberada o no va a poder ser liberada más? Bueno, hay algunas pautas que son necesarias para que tú determines si el ave se puede liberar, y la, las principales son que pueda volar bien. Para eso, pues, la idea es que pase por una etapa antes de liberarse en la que practique vuelo. Ahí dependerá. Si el ave, por ejemplo, tiene una fractura que le impide volar, no puede volar. O sea, va a tener que va a tener que estar en casa o en algún refugio que se haga cargo de esos casos. Si, por ejemplo, también tiene una enfermedad que le impide el vuelo porque le afecta, por ejemplo, tuvo una enfermedad y esa enfermedad le afecta el sistema nervioso y eso le afecta los movimientos, algunos movimientos. No puede volar, entonces también lo mismo. Entonces, el primer punto es que sepa desenvolverse en medio, que es volando, caminando también. Después que coma sola, sepa encontrar su comida. Y luego también que no esté humanizada, o sea, que tenga cierto grado de precaución con los humanos. Por ejemplo, que no se les huele y se les pose encima, tampoco con los perros ni los gatos. Que aprenda a que, bueno, estos son posibles depredadores, estos son posibles depredadores y no debería acercarme mucho a esas fuentes de peligro. Eso incluye los humanos, los perros, los gatos, los autos, etc. Esos son los principales criterios para tú ver si el ave puedes liberarla. Ahora bien, fíjate, tú rescatas un ave adulta, ¿verdad? Y bueno, es muy difícil que tú la puedas humanizar en ese poco tiempo, probablemente porque me imagino que no son tiempos muy largos, a menos que la afección sea Sí, muy es más severa. probable es menos probable en el caso de una Ajá. adulta que se humanice Ajá, así rápido. pero la pregunta vaya, ¿qué pasa si es un pichón?
¿En cuánto tiempo ustedes tienen estipulado que ese pichón, para que no se acostumbre a la mano del humano, ¿verdad? Porque a lo mejor está muy pequeño y inclusive tienen que darle ustedes comida en el piquito, pues, ¿no? En el pico. Sí, Entonces, sí. ¿cuánto tiempo, ¿verdad? Y de qué manera se va haciendo como esa especie de destete de la ayuda de ustedes para que vaya siendo autosuficiente esa ave y pueda salir al mundo real, ¿no? Porque tiene que saber alimentarse por ella misma, pues. Sí, bueno, depende de los tiempos también, no solo de cada especie, sino de cada ave, porque cada ave es distinta, cada ave, así como los humanos tenemos nuestra personalidad, cada ave también tiene su propia personalidad. Pero sí es cierto que si tú tienes a un ave de pichón y le das alimento a mano, tienes mucho contacto con él, hay más probabilidades de que se humanice. Entonces la idea sería, tienes que alimentarlo sí o sí, pero llegado un momento en el que ya tú empiezas a hacer la transición de la comida que tú le das a que coma solo, habría que limitar el contacto humano. Lo ideal es que esté en una habitación solo o con otras aves. Ahí pueda practicar vuelo, pueda encontrar comida y agua en el suelo, y eso va a reducir las probabilidades de que se humanice y se acostumbre a los humanos de una manera que no le resultaría muy sana en su ambiente una vez liberada, porque lo podrían dañar, perjudicar. Ok, entonces, fíjate, ya conversamos sobre que hay dos posibilidades. O el ave vuelve a su hábitat natural, que es lo deseable en la mayoría de los casos, pero puede ser que no sea así porque quedó con muchas secuelas y ya no va a ser posible eso. Sí, Si ese es el caso, ¿a dónde va? Va a un refugio con la posibilidad posterior de que pueda ser ubicada o pueda ser adoptada. ¿Es posible? ¿O hay esa posibilidad? sí, o sea, nosotros trabajamos con un refugio de aves, somos voluntarios en un refugio de aves que se llama Pájaros Caídos, y allí hay diversos jaulones donde algunas aves pueden estar, y también se hacen pedidos de adopción para algunas aves que no pueden ser liberadas. Es una especie de santuario de ese refugio, pero bueno, el problema también es que la capacidad tiene un límite, entonces no pueden tener todas las aves que no pueden ser liberadas allí, y suelen repartir entre las personas en forma de adopción, en forma de gente que les da tránsito mientras se consiguen casa. Nosotros tenemos a algunas aves adoptadas que han sido, que no vuelan, están muy humanizadas, tienen distintas historias y por las cuales no pueden ser liberadas, están con nosotros y viven con nosotros como mascotas, por así decirlo, de alguna forma. Y en algún momento yo me recuerdo, Andrés, no sé si tú te acuerdas, que teníamos unos periquitos como mascota, pues. Y Y unas uno de, cotorras australianas teníamos. y uno de ellos se escapó. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes rápidamente pueden distinguir esta ave ya está humanizada, probablemente se escapó de una jaula, ¿verdad? De manera inadvertida, pues se salió y como está humanizada, pues ustedes inmediatamente pueden hacer esa distinción por ciertos patrones de comportamiento, ¿verdad? Sí, sí, depende también de la especie. Si la especie es una especie que no es nativa y es raro que esté ahí, se puede ver. Por ejemplo, si aquí uno ve que hay una guacamaya en algún sitio, no, no, esa no es fauna nativa de acá. Si uno ve que hay otro tipo de ave que no es de acá, eso puede ser algo que a ti te dice, bueno, esa ave se tiene que haber escapado, está en cautiverio. También el hecho de que, bueno, ciertos comportamientos que tienen, como que se te posan encima, están muy acostumbrados a los humanos, este, no saben cómo comportarse a veces en un medio, ese medio natural, en la ciudad, no saben cómo comportarse. Y también, bueno, del hecho de que a veces cuando están en cautiverio les colocan anillos de identificación, y si tú ves una ave anillada, eso te da un indicio de que se le coloca un anillo en la pata, y eso te da un indicio
de que sabe, escapó de cautiverio o depende del caso, pero bueno, no está en donde estaba originalmente y la tiene una persona. Ok, entonces ya tú abriste otro espacio, ¿verdad? Que si bien está dentro del contexto de rescate, es diferente, porque no es lo mismo el rescate de que tú vas caminando, ves el ave caída, o te llaman, Andrés, mira, porque ya te conocen, aquí aparece un ave en la casa, parece que ustedes pueden venir, etcétera. Y Pero hay hace otra, rato pasó precisamente eso, hace ok, rato el encargado de donde estamos viviendo me tocó el intercomunicador y me alertó de un pichón de torcaza que estaba a unas cuadras, pero no se rescató porque ya sabía volar lo suficientemente bien y es muy difícil rescatarlos en ese caso, aunque sería lo ideal porque eh, en- yo lo observé volando y no volaba tan bien, pero volaba lo suficiente como para que yo no puedo, para que se me hiciera difícil agarrarlo. Pero lo ideal habría sido agarrarlo y esperar unos 4 o 5 días a que ya esté más maduro y otra vez que vuele. ok. Entonces, pero fíjate, a lo que voy yo hay otro proceso de rescate que es la incautación. Personas Sí, que se dedican a un, digamos, negocio, entre comillas, pues, por así decirlo, no es un negocio realmente, yo lo considero a una actividad de abuso contra los animales, como es el contrabando. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el procedimiento para poder rescatar esos animales que no es que lo van a rescatar de la calle, etcétera, sino rescatarlos de una gente que los trajo de otro sitio, que los puso en cautiverio y son animales que no deben estar en cautiverio, evidentemente? ¿Cuál es el sí. proceso en ese caso? Bueno, en esos casos depende del animal, depende de las leyes que hayan en la parte donde estés. Al menos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es todo Buenos Aires, sino en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tener un criadero de animales, de cualquier animal, es ilegal. Entonces, al refugio, en este caso Pájaros Caídos, quienes son la asociación civil y tienen convenio con algunas organizaciones gubernamentales de protección al medio ambiente, estos se ponen en contacto con el refugio a partir de denuncias que han tenido sobre cierto criadero ilegal y por orden del fiscal se incautan y el refugio las recibe en un cierto lugar y allí se las evalúa, se las tiene temporalmente hasta que se ve de qué forma se dispone. Y ahí habría que ver dependiendo del animal, porque por ejemplo, la mayor parte de las incautaciones en las que yo he participado se trata de canarios y los canarios no son, todos los canarios que la gente tiene nacen en cautiverio, se crían en cautiverio desde hace un montón de años y no son una fauna nativa de acá de Argentina, no están acostumbradas al clima ni encuentran comida, no se desenvuelven bien. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se buscan adoptantes para los canarios. Pero depende del animal. Si es un animal si es un ave que sí es nativo de acá y se tiene en cautiverio, está criando en cautiverio, capaz se podría llevar a una reserva, se podría liberar en su hábitat natural. Sí, porque fíjate que es interesante el hecho de eso que tú mencionaste. Si el ave no es nativa, este, puede ser un peligro para las demás aves y el resto de la fauna nativa de la ciudad, porque tú no sabes si en ese momento esa ave o cualquier otro animal, pues que no sea de la fauna, si tú lo liberas en el hábitat que no es natural de ellos, porque no son de ahí, pueda convertirse en un factor de distorsión para todo lo que es la cadena de digamos, de los diferentes animales. Tú sabes muy bien lo que pasó en Australia cuando introdujeron los gatos y se convirtieron en predadores de una serie de animales que exclusivamente viven
en ese país, pues eso ha sido un problema grave. Entonces, ¿qué hacen con el caso cuando son aves? Digamos, no tienen que, yo diría como exóticas para lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ese no es un ave que es natural de ahí. Esas aves, ¿a dónde van? Van a adopción. Pues hay la posibilidad de que vayan al zoológico. ¿Qué pasa con ellos? O No, estudian bueno, como la dije, posibilidad de que puedan liberarse y que no sean dañinas para la fauna natural, porque pudiera ser que tú introdujeras, vamos a suponer el ejemplo de la guacamaya, sueltas esas guacamayas, se reproducen y de repente vas a tener guacamayas en la ciudad de Buenos Aires, lo que no sabemos qué puede traer como consecuencia eso después. No sé, ni tú ni yo somos especialistas en eso, pero digamos que es interesante pues, tener eso en cuenta. sí, bueno, en el caso de los, como te dije, en el caso de los que yo estoy más familiarizado, que son, en este caso, las incautaciones con canarios, como no pueden ser liberados, son dados en adopción. Eh, Porque no están acostumbrados, los canarios vienen de Islas Canarias, de Azores, por allá, y entre otros lugares, y no están acostumbrados al clima de acá de Argentina, ni encuentran, ni les es fácil encontrar comida, los depredan muy fácil, están expuestos a muchas situaciones negativas y no pueden ser liberados de acá, y entonces les dan opción. No sé en todos los casos de cómo se estipule si la especie no es nativa, si en todos los casos sea igual y no se puede liberar. Yo supongo que sí, que también es lo más general que pasa, es que cuando una especie no es autóctona, no puedes soltarla ahí en medio, no se va a desenvolver bien, y ahí las preocupaciones de que de alguna forma interactúa de alguna manera negativa con la fauna y la flora, y se generan consecuencias que los humanos consideran que son negativas para el medio. Incluso digamos que tiene que ver la situación climática que hay que tomarla en cuenta, porque de repente el ave que es traída de contrabando para ser vendida como un ave para tenerla en casa, no está acostumbrado a una ciudad, ¿verdad? Un país que tiene las 4 estaciones. No es lo mismo un país de trópico que nada más tiene 2 estaciones que como ustedes tienen a veces hay inviernos que son crudos, entonces Y de precisamente, repente hay aves que no están acostumbradas a eso. y precisamente con el tema de los canarios que mencionaba, una de las preocupaciones es esa, ya que ellos están acostumbrados a climas más cálidos, y acá pues hay inviernos de mucho frío. Claro. Y lo otro es lo siguiente. ¿Por qué aves? ¿Por qué no gatos? ¿Por qué no perros? ¿Por qué solamente aves? Bueno, en este caso, en mi historia personal, yo conocí el rescate de aves más personalmente, y el refugio en este caso a través de mi esposa. Entonces, nada, pasaba que ella rescataba aves, llegó ahí por una vez, llegó a ese punto porque una vez se encontró un ave y acudió al refugio, pidió ayuda, pidió asistencia, y yo la conocí a ella, y entré en este mundo. O sea, la verdad es que no sé si hay un porqué de aves específicamente, solo que pasa que hay otros grupos rescatistas que se encargan de gatos, otros de perros, y en este caso también las aves que igual se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad, y uno las ayuda. También, bueno, en el caso quizás de las aves, yo puedo resaltar que al menos nosotros rescatamos más que nada palomas y torcasas, y son relativamente fáciles de tu asistir y cuidar. Son bastante económicas, ocupan poco espacio, entonces eso es una ventaja con respecto a dedicarse de lleno a un rescate de gatos y perros, que ocupan mucho más espacio y requieren mucho más dinero para hacerse cargo de ellos. Entonces, Ahora, ustedes llevan un registro de cuáles son las aves que más frecuentemente ustedes rescatan. O sea, hay, imagínate, innumerables tipos de aves que viven en las áreas urbanas. La que tú dijiste ahorita que son más frecuentes son las palomas las y, palomas y las torcasas. y las torcasas. Ok. Ahora, otra pregunta.
existe una temporada del año, porque ustedes tienen las 4 estaciones, alguna estación donde es más frecuente que ustedes vean aves que tengan la necesidad de rescatar? Sí, una vez pasado el invierno, cuando ya el clima está más templado, más caliente, es cuando más se ven, porque es la época del año en la que hay más fuentes de comida, el clima es mejor para los animales, para las aves, entonces se reproducen más y uno encuentra más pichones, más aves heridas que están buscando comida, que están caídas del nido. En general, en verano es cuando más uno Sí, rescata. más tienen, más tienen actividad ustedes. Ahora, fíjate, una pregunta importante. El tema del prejuicio con respecto a los rescatistas como ustedes y a la recuperación de aves, ¿qué has notado o qué han notado ustedes? ¿Cuál es la respuesta del resto de la sociedad, pues de los habitantes que están en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo ven la actividad de ustedes? ¿Lo ven con buenos ojos? Por otro lado, ¿hay ayuda de parte de gubernamental y de instituciones privadas para con ustedes, para llevar y aumentar pues la posibilidad de éxito y de esta labor? Bueno, en nuestro caso concreto, que nosotros nos dedicamos más que nada, o sea, cuando hablo de nosotros, hablo de mi esposa y yo, nos dedicamos más que nada a rescatar palomas, pues las palomas y las torcasas pertenecen a la misma familia, son colúmbidas, pero esto ocurre más con las palomas, es que son muy marginadas socialmente, o sea, se considera que son animales sucios, que traen enfermedades, que si los tocas te vas a enfermar, que si estás cerca de alguna deposición de estos animales te vas a enfermar, cuando esto es muy poco probable. Es poco probable que siendo una persona sana, alguna paloma, alguna torcaza te enferme, te pegue alguna enfermedad. Y tampoco son tantas las que podrían transmitirte a los humanos y los síntomas no suelen ser muy graves si es que te lo transmiten. Está ese prejuicio, como que se habla de que no, de que hay muchas enfermedades que te transmiten las palomas. Pero bueno, también si te pones a ver, tú puedes mencionar un montón de zoonosis que te transmiten los gatos, que te transmiten los perros, y los mismos humanos nos transmitimos un montón de enfermedades. Y normalmente no hay misma respuesta hacia otros animales como hay hacia las palomas en este caso, que es que, bueno, son animales sucios, vamos a deshacernos de ellos. También está el tema de que se considera que ensucian nuestros espacios públicos y los humanos tienen una visión de la naturaleza en la que ellos han creado unas líneas divisorias imaginarias en la que, bueno, esto es naturaleza y esto no, y en nuestros espacios, si entran las palomas, entran hasta acá y no pueden pasarse la raya porque si no hay que eliminarlas, hay que sacarlas de aquí, y la verdad es que las palomas están en cualquier lugar donde puedan encontrar comida, donde puedan anidar. No son nativas de estos sitios las palomas vienen de sitios donde hay de sitios en otros continentes, donde hay acantilados, por eso es que nidan en los edificios, por ejemplo, porque son estructuras similares a los acantilados donde ellas originalmente son. Entonces, realmente lo que hacen, que nos molesta, no es su culpa, y tampoco normalmente se lidia de una forma muy efectiva con ellas. Entonces, el primer prejuicio con el que uno lidia es el con el de las palomas. Es el que es hacia las palomas, es el que es de las personas mirándolas negativamente, no queriéndolas adoptar cuando están en pedidos de tránsito, en pedidos de adopción, no queriendo a veces rescatarlas directamente porque les da cosa que la paloma le pegue alguna enfermedad, le transmita algo. Ese es un primer prejuicio con el que uno trata. También el de la gente, de los niños persiguiendo palomas y torcasas en los espacios
en los parques para correrlas, para tirándoles cosas, y los padres que no les ponen reparo. Esas son situaciones muy incómodas con las que uno tiene que lidiar como rescatista y como amante también de las palomas, porque en mi caso me he ido acercando a ellas y he ido tomándoles mucho cariño y respeto. Yo creo que parte del trabajo del rescatista también, pienso yo, es el hecho de educar a la comunidad. Sí, Educar es a una la labor de comunidad, concientización, sí. una labor de concientización de que es, primero nosotros invadimos el hábitat natural de ellos, porque nosotros los humanos somos los que invadimos. Ellos ya estaban ahí, ¿verdad? Y es como tú dices, pues ellos tenían sus sitios donde Sí, anidaban, se en los este hemos quitado, caso, entonces ellos han visto en nuestras estructuras, edificios, casas, los lugares que más se parecen a los que ellos pues instintivamente saben que es donde deben anidar, pero no lo hacen con ninguna específica, digamos, malicia. malicia, sino que lo hacen porque, digamos, no tienen dónde más hacerlo porque le hemos robado ese espacio. Sí, en este caso, lo que hace más que nosotros hayamos llegado a un lugar donde ya hayan estado las palomas, es que nosotros trajimos a las palomas acá. Las palomas son nativas de sitios por ejemplo, en Sumeria, en Mesopotamia, se ha documentado la interacción entre palomas y humanos desde hace 5.000 años antes de Cristo. Son una de las primeras aves que el hombre domesticó. Y se fue, a medida que el hombre fue yendo a otros lugares, fue llevando consigo, así como llevaron otros animales de los cuales se dedicaban a la agricultura y sacaban provecho económico, también fueron llevando las palomas con ellos, y estas se fueron escapando del cautiverio y se reprodujeron, y ahora están en prácticamente todos los lugares, todas las grandes ciudades donde, este, que conocemos. Eso es el caso concreto de las palomas. Y entonces nosotros las trajimos, las llevamos con nosotros y se establecieron allí. De la única manera que pueden, que es haciendo nidos en lugares donde han evolucionado para hacer esos nidos, en sitios parecidos a esos lugares, acantilados en este caso. Eh, y tratando de encontrar fuentes de comida en nuestros campos de trigo, de otras fuentes de alimento de ellos, que se consideran como plagas porque se alimentan de esos cultivos. Y bueno, también tratando de hacerse valer entre la basura y la mugre humana, y por eso es que también tienen la fama de que son sucias y transmiten enfermedades, porque andan entre la basura humana y los desperdicios humanos para tratar de conseguir comida. Ahora fíjate, en algún momento, entrando un poquito porque vamos a hablar someramente de la zooterapia, porque esto se prolonga un poco y está interesante la conversación sobre lo que es el rescate. Yo creo que vamos a tener que tener otra entrega para hablar un poquito más de zooterapia, pero para preguntar un poco, bueno, la zooterapia es, por supuesto, como el nombre lo dice, la terapia con diferentes tipos de animales. Los animales traen innumerables beneficios, tanto físicos, incluso se ha determinado pues, que el contacto con animales puede elevar las hormonas como dopamina, serotonina, que son hormonas que producen una sensación de bienestar, mejoran nuestro humor. Se ha usado la zooterapia para disminuir, para tratar casos de depresión, estrés, ansiedad, para mejorar, para aquellas personas que han sufrido violencia doméstica o han tenido traumas porque vienen por ejemplo, de situaciones de conflictos. El ave puede traer tranquilidad desde el punto de vista emocional, es bueno para los niños, pueden acompañar a los ancianos, a los pacientes en los hospitales, pueden ser
animales de visita en los hospitales, animales de servicio inclusive, cuando se trata de personas con disabilidad, sí, que Y están con discapacidad. con discapacidades. Bueno, en general todo eso, yo creo que eso lo vamos a tocar en otra entrega. Yo quería hacer digamos, la introducción aquí porque quiero preguntarte otras cosas sobre el rescate. Y es el siguiente. ¿Qué hay, por ejemplo, del hecho de alimentar a las aves? Porque es una costumbre muy nuestra de que si tú pasas con un trozo de pan, la tentación y no lo digo porque lo hace la persona con mala intención, sino de alimentar a las aves, pues. O sea, las ve y les tira, pues, miguitas de pan. ¿Qué hay de acostumbrar, y no solamente a aves, a otros tipos de animales que están viviendo, pues, fuera de la casa, no son domésticos? ¿Qué problema y qué regulación hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a alimentar, por ejemplo, las aves? Sí, bueno, respecto a lo primero que mencionabas sobre la parte de la zooterapia, yo sé que, bueno, en otra entrega se tocará más a fondo. Yo quería mencionar que en mi experiencia, algo que más me ha influido el trabajar con las palomas en este caso, es que me ha hecho hacerme mucho más disciplinado en general y organizado, porque tú tienes que comprometerte con el ave, si necesitas seguir un tratamiento, si necesita tomarse una pastilla a determinada hora, si necesita ser alimentada a tal hora. Eso requiere de compromiso y requiere disciplina para hacerlo todos los días constantemente a una determinada hora, para que esa ave al final pueda ser liberada o no, o bueno, esté bien y esté saludable. Entonces, por un lado, siento que me ha hecho trabajar mucho la parte de la disciplina y también la parte de la organización, el tener que limpiar sí o sí, aunque la tarea de limpiar sea tediosa, y tener que llevar ciertos horarios eh, del día a día, porque tengo que ajustarme a eso que es fácil. Es como un trabajo prácticamente, eso que nosotros hacemos acá. Entonces, siento que me ha forjado la disciplina y la organización, y además de otros valores que también son importantes, como bueno, la empatía, la compasión. Entonces quería acotar eso en mi experiencia. Sí, y esos Y son uno de los beneficios que tienen los animales en la zooterapia, que son los beneficios sociales, ¿no? Porque ellos ayudan a generar un vínculo, como tú dices, forjan valores como el compromiso, ¿verdad? Hacia el ave que la persona tiene, cuando la tiene como mascota o cuando de sí, repente va a un sitio para relacionarse con el ave, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, que aprender a que el comportamiento de él tiene que ser de una manera que pueda interactuar, ¿verdad? Con el ave. Y eso lo ayuda, por ejemplo, en el caso de los niños a socializar, ¿verdad? Los introduce en ese mundo de lo que es la socialización. sí, Y bueno, y tiene beneficios, como dije, físicos reales, baja la tensión arterial, mejora el estrés, inclusive se ha determinado algunos estudios que disminuye, por ejemplo, los valores de triglicéridos, colesterol, tiene innumerables beneficios, pues. Se usa muchas veces en personas que son presos y han sido personas violentas, para que ellos aprendan que no es a través de la violencia como pueden lograr tener una retroalimentación afectiva de los animales, sino es a través de otra manera de comportarse, pues, con ellos, porque además los animales se defienden. En este caso estamos hablando de grandes animales, porque por otro lado hay que tener cuidado, porque los animales pequeños son animales muy frágiles, entonces también hay que enseñarle a los niños, ¿verdad?, cómo tienen que tratar a los animales pequeños. Esa tentación que tenemos todos de darle las miguitas de pan o comprarle semillas. sé que allá en Estados Unidos, ahí en algunos sitios está prohibido. La verdad es que no estoy de acuerdo con que eso esté prohibido.
O sea, creo que, ok, los animales capaz pueden compartir un espacio y eso puede ponernos en riesgo de contraer enfermedades, pero también se mueren de hambre buscando comida y se mueren de sed buscando agua. O sea, entonces, no me parece que es una cosa, que es una cosa que la verdad, es que sea una práctica que sea muy loable, ni muy lógica tampoco, pero bueno. Pero sí, Andrés, importante, porque yo recuerdo que estando tú acá, yo quería alimentar unas aves con pan, ¿no? Sí. Y tú en aquella oportunidad me dijiste, no, no se le puede dar, hay que conocer qué tipo de comida, Sí, claro, ahí ¿verdad? no, saber Hay qué que tipo de darle, comida. porque hay unas que pueden ser dañinas para ellos y no saberlo nosotros, ¿verdad? Sí, sí, la idea, o sea, a mí me parece que está muy bien el alimentarlas. También hay que tener cuidado de cómo se alimentan, porque, o sea, no solo la dieta, en este caso, bueno, a las palomas se les suele dar pan. No está mal que coman pan, solo que no es el fuerte de su dieta. O sea, es como que un humano vive a base de pan. O sea, no puede, no es sostenible. O sea, si tú como humano, como ser humano, todos los días solo comes pan, te vas a desnutrir y te va a pasar factura en la salud. O sea, ellas comen, ellas son granívoras, comen una diversa cantidad de granos, cereales, legumbres, y lo mejor sería buscar una, por ejemplo, una mezcla de canarios y darles mezcla de canarios o darles lentejas, arvejas, maíces, una mezcla que contenga esos alimentos que ellas sí comen y que sí las nutre. Eso con el tipo de alimentación que depende. En este caso estoy hablando de las palomas y las torcasas. Hay otras aves que son insectívoras, hay otras aves que necesitan, eh, que comen carne de otros animales. En este caso, hablo de las palomas, que es lo que más uno ve, aparte en las ciudades. También otro problema con el pan es que a veces el pan contiene leche y eso las afecta. Ellas no están acostumbradas a consumir productos lácteos y les afecta intestinalmente, les causa molestias intestinales, les afecta la salud. Entonces, lo mejor es informarse respecto a eso y ver qué tipo de comida es la más idónea. Ok, Y también, adelante, adelante. no, y también cómo alimentarlas es también importante. De repente, si tú esparces la comida en distintos montones en un espacio grande, comen separadas y hay menos chances de que se entren tanto en contacto, de que las deposiciones de una entren en contacto con las de la otra. Y si las pones en comederos, en las casas, hay mucha gente que tiene comederos en sus casas donde le da a las aves, limpiar esos comederos, que sean de, por ejemplo, preferiblemente de cerámica. La cerámica es más fácil de limpiar que el plástico y otros materiales donde se pegan más sucios y ahí proliferan bacterias y otros microorganismos que les pueden hacer daño. Ok, ahora fíjate, quería hablar ahora de el rescatador, ya no del ave. ¿Qué condición tiene que tener el rescatador? Ya sabemos que tiene que tener compromiso, responsabilidad, pero el rescatador tiene que obtener conocimiento, cierto entrenamiento, para poder también evaluar el ave, o sea, ¿cuál es el perfil que tiene que tener el rescatador y dónde busca esa información para poder convertirse, digamos, en un rescatador efectivo? Bueno, depende de dónde se busque la información. En mi caso, yo entré en esto con mi esposa, que ella ya estaba familiarizada, bastante familiarizada en el tema, me fue dando algunos lineamientos. Yo también fui aprendiendo por mi cuenta, leyendo, buscando libros, aprendiendo sobre las palomas, aprendiendo sobre las aves en general. Y también hay el recurso del refugio que mencioné de Pájaros Caídos, en el que ellos tienen un blog, ellos te asesoran, ellos dan cursos. Ahorita hay un curso que están dando de voluntarios para que ayuden en el refugio y respondan consultas que llegan al refugio. Y
eso por esa parte. O sea, hay una parte más autodidacta que otra cosa. Okay. Y luego también está la parte del feedback que tú obtienes al tú ir a veterinarios especialistas en aves que te explican, no, el ave tiene esto, y uno va haciéndose de cierto repertorio de conocimiento que nos ayudan para tratar el ave dependiendo del caso y asistir a otras personas también. Claro, y yo pienso que es importante el hecho de que tienen que ser curiosos. Curiosos en el sentido de que tienen que ir a buscar información. Hay que hacer eso. Pues yo creo que lo que tú dices es verdad, un poco autodidacta y estar pendiente de los diferentes cursos, ¿verdad? O talleres que se pueden dictar en este tipo de instituciones, fundaciones, ¿verdad? Que pueden Sí. enriquecer el conocimiento de los rescatadores. Ahora bien, hay un problema que es salud. Salud del ave y salud del rescatador. Hay que tener presente que las infecciones se pueden pasar de un lado a otro. No es que solamente hay que tener cuidado, el rescatador puede adquirir alguna enfermedad proveniente del ave, pero el ave igualmente también puede verse afectada por afecciones del humano. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las medidas preventivas que debe tomar y que toman ustedes como rescatadores de las aves? Bueno, uno tiene que tener cuidado al manejar el ave con las manos limpias. Si no tienen a las aves en un determinado espacio, tener cuidado con las superficies de los zapatos, con la suela, no pasar suciedad de un ambiente a otro ambiente donde están las aves, que, a lo mejor que muchas aves están inmunosuprimidas porque llegan y tienen enfermedades, son pichones que no han todavía llegado a que no han sido bien alimentados, entonces eso las puede poner en una situación muy mala a ellas. Hay que tener cuidado con ese manejo, siempre mantener la higiene tanto para uno como para ellas, porque bueno, también uno puede verse afectado. De repente te llega una paloma y la paloma tiene salmonela y uno se pasa la mano sucia por la boca, y te puedes contagiar de eso, te puedes contagiar de algunas otras cosas. Entonces hay que tener cuidado con la higiene, mantener los espacios limpios, mantener las manos limpias cuando las manipules. Más que nada eso. Tampoco es que se necesitan medidas extraordinarias, solo mucho sentido común es lo que se requiere. Bien interesante el tema y ya para finalizar, ¿qué, qué es lo importante que tú has obtenido de todo este viaje que has hecho a través de lo que es el rescate de las aves? Bueno, yo es como, o sea, más que nada como lo que he obtenido positivo es la oportunidad de ayudar a otros seres que están en una situación negativa y que al ser ayudadas al recibir nuestra ayuda, uno es gratificante ver cómo mejoran y ver cómo tú puedes ya regresar a esa autonomía que habían perdido porque estaban afectadas por alguna enfermedad o por alguna situación que les hacía, que les perjudicaba de algún modo. Entonces eso es gratificante, eso es como cuando tú haces un buen gesto. Cualquier buen gesto que uno hace es gratificante para la mayor parte de las personas. Tú le abres la puerta a alguien y eso es gratificante. Tú le ayudas a alguien con algo que no puede levantar porque es mucho peso y es gratificante. En este caso, multiplicado por mucho, porque se trata de salvarle en muchos casos la vida a este animal, de darle una segunda oportunidad. Yo lo que le diría a alguien que esté pensando en, en esto es que, bueno, que pierda el miedo, que se informe. Entre los recursos están, por ejemplo, el refugio que ya he mencionado, Pájaros Caídos. Ahí pueden hacer cursos de voluntariado, pueden asesorarse con
voluntarias que hay ahí, pueden ir a hacer voluntariado allá, pueden haber labores de limpieza que se pueden hacer en el refugio, se pueden apadrinar palomas, se puede, o sea, haciéndose cargo de sus gastos. Hay distintas formas en las que se puede ayudar y en las que, en las que uno se puede involucrar en el tema de ayudar a las aves. Y entre los recursos, bueno, como ya dije, está el refugio, están blogs en internet que te ofrecen muchos, tan buenos y te ofrecen muy buena información, escritos por gente que sabe al respecto, por veterinarios. Pero bueno, no puedo dar la... O sea, yo personalmente el único sitio así como que tengo experiencia acudiendo para ver y para buscar información, aparte del blog del refugio, son libros escritos por médicos veterinarios que he encontrado en la web y que me ofrecen información. Y allá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe una sociedad protectora de animales en donde ustedes puedan buscar de repente apoyo para la labor que ustedes están haciendo. Bueno, ya hay una cuestión más que capaz alguien que esté más a cargo del refugio está más al tanto. Yo no estoy al tanto o sea, sé que hay otros refugios y otros santuarios que hay en Buenos Aires, pero realmente no conozco sé que hay una sociedad ornitológica, por ejemplo, pero creo que las personas que se dedican a la ornitología más que nada se dedican a la observación y al estudio y a eso, no tanto al rescate de aves como tal. Pero no estoy muy familiarizado, así que tampoco puedo dar fe de que eso sea estrictamente así. Creo que no hay una sociedad protectora de animales como tal, pero bueno, está, hay un organismo del Estado, que es el organismo que se encarga de la protección de la fauna y se encarga de los casos estos en los que hay uso animal, hay animales en cautiverio, criaderos que tienen que incautar, etc. El otro día, hace unas semanas, por ejemplo, nosotros estábamos caminando por la calle y vimos que unas personas tenían una cotorra argentina en una jaula en la calle y se hizo la denuncia. Lamentablemente, cuando fue la policía ya esas personas no tenían el ave, pero eso es a través del cuerpo que se encarga de investigar los delitos ambientales. Una pregunta que tengo yo que había dicho que ya era para finalizar, pero una duda. Ustedes cuando salen, ya salen con ese concepto de que están, por ejemplo, tú le dices a tu esposa, mira, vamos a tomarnos un café en tal parte. Pero ya, digamos, salen ustedes como preparados, vamos a tomarnos un café, pero salen con cierto tipo de implementos para estar preparados por si en ese trayecto consiguen un ave que está herida. Ya. No, o sea, no tenemos ninguna preparación, realmente, o sea, no es que tenemos un kit de primeros auxilios, No, o dónde ubicar el salimos ave, o sea, cómo agarran el ave y cómo la transportan. De repente el ave a veces puede ser dócil y dejarse llevar, pero puede ser que el ave amerite que tú la tengas que meter en una jaula para poderla No, la transportar. mayor parte de las aves que uno se Okay. puede encontrar aquí, al menos las que uno rescata, se puede rescatar directamente con la mano sin tener ninguna precaución. Se puede, que si tú quieres, puedes tener guantes metidos en la cartera, por ejemplo. Puedes Okay. llevar guantes de látex si quieres, pero nosotros, bueno, ya hemos rescatado tantas que simplemente estamos caminando y nos fijamos que hay una y la rescatamos directamente con la mano y nos la llevamos a la casa, normalmente cerca, porque nosotros no estamos muy lejos, pero si es más lejos de la casa, lo que hacemos es que nos fijamos si en algún negocio, por ejemplo, alguna verdulería, nos pueden dar una caja para transportarla a la casa, por ejemplo, algún Perfecto. contenedor, alguna caja. Pero realmente no hay ninguna otra preparación que tenemos. Pero ¿qué preparación puede tener alguien que capaz no está tan acostumbrado? Podrían tener guantes de látex en la cartera, por ejemplo. Podrían llevar una botella de Gatorade, por ejemplo, para hacer una especie de repunte de electrolitos
alguna ave que necesite que esté con un golpe de calor o que esté deshidratada o que esté en la calle, pueden tener alguna toalla, por ejemplo, para envolverla en tal caso. Esas son algunas cosas algunos ítems que podría tener alguien que le interesa y quiere estar preparado. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto ya cubrimos este interesante tema del rescate de aves y una introducción pequeña sobre lo que es la zooterapia y que yo pienso que el rescate de las aves en sí, el hecho de rescatar las aves ya de por sí es un tipo de terapia. Indudablemente que la persona que está envuelta en esto o que se envuelve en esto va a cambiar su manera de ser, su comportamiento, como tú dices, va a crear un vínculo, un valor que es la responsabilidad para con el ave, como tú dices, va a crear va a enseñar a la persona a que tiene que Un ser, sentido de responsabilidad, ¿no? Y que tiene que ser ordenada, que tiene que tener un horario para hacer las protocolos. cosas. Exactamente. Entonces yo pienso que eso ya tiene un valor agregado que es importante y además que cuando luego tú pasas esa primera fase que quizás es un poco estresante de rescatar el ave, pero cuando ya vas viendo la mejoría, eso te trae como una sensación de satisfacción, luego estás Sí. con el ave y te relaja, te disminuye pues el estrés que puedas tener, si hay ansiedad, la ansiedad que puedas tener. O sea que ya el rescate del ave en sí, pienso que tiene mucho de terapia para la persona que lo hace, no solamente para el ave que está siendo rescatada, sino también para la persona que hace las veces de rescatador. Es de hecho pues una actividad que es terapéutica para ambos, ¿verdad? Tanto para el ave rescatada como para el que rescata el ave. Bueno, perfecto. Yo pienso que hasta aquí dejamos esta entrega de rescate de aves y zooterapia. Pienso hacer como una serie de entregas sobre lo que son terapias que son, digamos, terapias no tradicionales a través de animales, a través de la música, a través de la lectura y los libros. La idea es que la gente sepa que muchas de las actividades que nosotros hacemos terminan convirtiéndose y siendo pues terapéuticas para nosotros. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerte. Yo sé que ya es ahorita tarde de noche. Y como siempre, pues invitado para una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Gracias.